Buen día, estimados estudiantes. Estamos el día de hoy en el contenido de nuestra clase 1. Bien, vamos a subir todo el volumen. Bueno, pues seguimos en esta maestría, en esta construcción sobre seguridad e higiene industrial. En esta materia sobre sistemas de gestión de la energía. En esta ocasión, nos corresponde estudiar la unidad 5, que son los requisitos legales y otras oportunidades que tuviéramos dentro de la parte normativa. Primero vamos a ver una pequeña introducción sobre los antecedentes para acercarnos al entendimiento del crecimiento que ha tenido esta 50.001. Posteriormente, requisitos sobre los requerimientos y documentación, así como fundamentos y normativa de la calificación energética y metodología precisamente para llegar a la parte de la certificación ambiental en materia energética. Bien, pues el objetivo es conocer principalmente esta guía de la 50.001 como un fortalecimiento ante nuestra cultura, tanto social y política, pero que sea de manera sostenida. Entonces, por eso estamos haciendo el aprendizaje de la parte sustentable, pero rumbo a la parte sostenible en el ámbito del desempeño de la energía. En esta parte de la introducción y antecedentes a la ISO 50.001, pues se asoman primero las partes inquisitivas del por qué usarlo, por qué debo adaptar una nueva filosofía de pensamiento que ya hemos escuchado en otras empresas o en otros rubros, pero todavía no tengo el sistema de adaptación. Entonces, ¿por qué usarlo? ¿Por qué voltear a verlo? En la primera unidad comentábamos el reconocimiento de que, tenemos que examinar no solamente la energía interna, sino externa. Hemos reconocido que puede haber muchas fugas, tanto fuera como por dentro, de nuestro sistema de estudio, y eso debe de nacer de un interés. Entonces, ¿por qué usarlo? Porque definitivamente tiene que haber una correlación de ida y vuelta sobre la parte de los beneficios y otras ventajas, ¿no? Entonces, una de ellas que marca la gran ola de importancia, pues es el ahorro económico, pero no vista solamente en el sistema de pago, sino como un flujo de caja para una nueva inversión. Entonces, también por otro lado, vamos a tener ahorro de los recursos y la promoción de esas mejoras ambientales o la descarbonización o la baja producción en la parte del CO2, en cualquiera que sea nuestro sistema, ¿no? Por supuesto, toda esta parte de la contribución, si nosotros mejoramos y hay un ahorro de energía que estamos requisitando, pues entonces se podrá administrar mayor energía para otras prioridades también. Por ello se dice que también beneficia a la sociedad al hacer estas organizaciones. Entonces, cuando hablamos de competencia, no solo estamos pensando en el mercado como una ventaja, sino también ahora a mayor escala como un beneficio para todas nuestras partes sociales en las cuales nosotros convivimos. Pues esta parte de cómo surge el sistema de gestión en esta parte internacional, ¿no? Pues viene de acuerdo pues verdaderamente a hacer trabajos de mesa para ciertos acuerdos a través de la Organización de las Naciones Unidas y que se implementan estos objetivos de desarrollo sustentable, y entonces se declara que hay una crisis ante la parte energética. Es así como van surgiendo a través de estudios y conocimientos por parte del gobierno, pero también de las universidades, pero también del empuje social, pero también
de las consultorías, pero también de las empresas, y entonces hay un conjunto en esa parte implementada para la importancia que va a tener ir al grado de la relevancia de resguardar cierta energía, pues para los años posteriores. Por eso cuando vemos precisamente, aquí vamos a prender nuestro láser, estas imágenes que parecen simples y que verdaderamente está dando un giro o una vuelta, habla de economía circular, pero también habla del ciclo Deming, pero también tiene imágenes en donde está contemplada la parte económica, la parte de los hidrocarburos, la parte social, los diferentes tipos de energía. Entonces, no solamente en letras, sino como imágenes, nos han querido plasmar que deberemos resurgir, pero ya contabilizando o administrando y controlando mediante un sistema de gestión energética como una herramienta de medición de manera esencial que debe precisamente ir creciendo poco a poco en el marco del conocimiento, pero sobre todo en la parte de la activación, para ir creciendo en este impulso y poco a poco con toda la gama de las empresas, de todas las pymes, producto, proceso y servicio, pyme pequeña, mediana o grande o multinacional, bueno, pues impulsar esta parte a nivel mundial. Entonces, estos sistemas de gestión han sido ampliamente recibidos por las organizaciones en una de las primeras unidades, y vamos a seguir viendo más casos. Estábamos leyendo una presentación de Pemex donde declara cómo está pasando esta parte de la historia, y bueno, es una empresa que nos representa a nivel internacional como país, y entonces de esta manera hay que administrar mejor tanto las operaciones, pero también las actividades, y esto no debe de colapsar en la mejora de la productividad y menos en la parte de la competitividad. Al contrario, debe haber una permanencia hacia la mejora de la productividad y de la competitividad. Así que esta también es una representación de las ventajas ante estos competidores y va marcando poco a poco los beneficios para las propias organizaciones cuando estos son implementados, por supuesto, de manera correcta, de manera adecuada, de manera, por eso lo dice la palabra, sistémica, de manera en que los sistemas de gestión de energía puedan implicar también una búsqueda hacia la mejora, y por eso también la palabra continua lo haremos cada 6 meses, eso es como debiera ser, esa gestión de los recursos energéticos que bueno, surgen de acuerdo al sistema donde estemos diversos fines, ¿no? Pueden ser recuperación, puede ser mantenimiento, que vimos una parte también, puede ser que estamos rescatando alguna parte de las energías que teníamos dormida, puede ser que hay sistemas que no necesitamos y estamos ocupando demasiados, entonces de eso nos va a hablar el control, que puede aumentar o ser aumentada la eficiencia energética, disminuyendo los costos de energía, pero no alejados de la mejora, del enfoque de la sustentabilidad de esa empresa en donde nos encontremos o que estemos observando, ¿no? Y eso, bueno, es para cumplir con requisitos, pues, corporativos. También en esta lámina estamos viendo esta 50001, sistema de gestión de energía para uso. Y bueno, brinda a las organizaciones los requisitos para el sistema de gestión y se encuentra dirigida a diversos tipos de sectores, se puede aplicar a cualquier pyme, lo habíamos comentado, a cualquier tipo de empresa, no interesa que solamente produzca o sea una empresa química,
sino que también puede ser en cualquiera de los demás rubros. Y estamos viendo que también una de sus características es que verdaderamente prosiga ese ciclo de Deming, ¿no? Por supuesto que vamos a ver más casos, vamos a hacer las verificaciones de los demás casos, vamos a ver que tiene que ver esta parte energética con muchas competencias, además, tanto nacionales como internacionales, y empresas que pueden certificar en esa parte. Y bueno, la empresa también que esté dentro o que quiera adentrarse al mundo del sistema de gestión de energía, pues tiene que hacer la decisión de si estar en solitario preparando a su personal o se va a ir con algún consultor, con una firma que realiza diagnósticos energéticos, ¿no? También identificar si, bueno, quiere mejorar líneas frías, líneas calientes y reconocer cada una de las ventajas del sistema de gestión de energía, ¿no? Puede ser también la mejora de la transparencia, esa es otra de sus ventajas, que debe de ser comunicada claramente. Cada tipo de esfuerzo debe caracterizarse. Entonces, para no confundir estas partes de mejora, ¿no? Debe de haber una transparencia precisamente. Bueno, esto da también equipos eficientes, ¿no? Hemos hablado también que si cumplimos las normas, si estamos dentro de una gestión de mantenimiento que es del 80 o 90% de una empresa, pues va a permitir los mejores desarrollos tecnológicos también. No solo la parte de la disminución de los costos es primordial, sino todo se vuelve relevante, lo que va a irrigar, lo que va a proceder y anteceder a ese sistema de gestión durante la revisión energética. Comentábamos que la primera pues sería nuestra preparación con alta dirección. Hay que planificar qué tipo de campañas vamos a hacer, cuál es la parte administrativa con la que contamos también en los requisitos legales, el alcance técnico, pero también hay que hacer visitas a las instalaciones, en qué estado se encuentran, qué criterio utilizaremos, ¿no? Cuáles objetivos son los que quieren perseguir también la empresa. Esa recogida de datos va a constar de acuerdo al combustible que nosotros estemos monitoreando. No es lo mismo que le aplicaría al ámbito de hidrocarburos que a una energía alterna como la eólica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que ver en la recogida de datos la fuente de la energía, como les decíamos, bueno, a veces preguntamos sobre esos mix y algunas empresas pues no están enteradas si les está llegando mix de energía o de un solo lugar o qué porcentaje de cada uno. Si hay un proceso de producción, hay que reconocer el proceso de producción, los equipos del proceso de producción, cuánta gente está a cargo del proceso, si va a usar nuevas tecnologías, cómo hace la recogida de datos, con qué equipos los vamos a medir, para entrar a la parte de la contabilidad energética y, por supuesto, empezar a relacionarse con la evaluación de esa energía para ir al análisis y pues usar esas partes de las propuestas. Y en el informe final, pues ver verdaderamente si nuestros objetivos, a los que nos marcamos para la revisión, pues han sido alcanzados y de ahí hacia dónde vamos nosotros a analizar la parte de la propuesta hacia la mejora. Este es un ejemplo de una industria, bueno, son para la construcción de edificios eficientes y en el ámbito de la construcción ha sido un parteaguas este aprendizaje. Es uno de los que comienza en nuestro país con análisis de ciclo de vida y bueno, tenemos ese empate
que bueno, análisis de ciclo de vida, pues también maneja CO2, también maneja evaluación energética, y entonces podemos vislumbrar ahí cómo estamos haciendo, cómo estamos actuando en el ámbito de energía, a partir, por supuesto, también del ciclo de vida. Pero las empresas ya se están no solo identificando, ni conociendo, ni haciendo campañas, sino ya están dentro de capacitaciones, están marcando líneas bases para planear el futuro. Por eso se habla de la energía como pasado y como futuro, porque hay que planear lo posterior, pero también hay que verificar cómo estuvimos en nuestras bases anteriores en la producción, ¿no? Entonces, estos sistemas se evalúan de acuerdo a la normatividad para presentar nuevos planes de mantenimiento y así ir fortaleciendo nuestro comité interno. Recordemos que cuando iniciamos habíamos comentado pues que se forma una mesa de especialistas y bueno, ese comité va creciendo poco a poco y va conociendo su propio sistema para poder ir haciendo precisamente esos ajustes de producción sin sacrificar esa correlación de la mejora, pero teniendo en cuenta el buen aprovechamiento del recurso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, medidas de ahorros totales con inversión en esta historia. Y por otro lado hay que ver también los equipos obsoletos. Entonces, por eso muchas veces van a escuchar en conferencias, en pláticas, en talleres, precisamente en el ámbito .org sobre sistema de gestión de energía, que bueno, nos comparamos con quién, con otra empresa que esté haciendo algo similar, o con nosotros mismos en pasado para ver la parte del presente o futuro. Entonces tenemos que ver si tenemos equipos obsoletos, si se pueden sustituir, si ya no dependemos de esos equipos obsoletos, si los equipos que tenemos verdaderamente son eficientes, son preguntas que tendremos que responder. Y bueno, los ahorros. Los ahorros, algunas regresan como caja de inversión porque la empresa también tiene que proyectar financiamiento, ¿no? Dentro de su propia empresa, no solo como venta de producto, sino como inversión o la recuperación que va a tener, ¿no? Entonces, también tiene ahorro de demanda por kilowatt, ahorro de consumo de kilowatt por hora en años y ahorro económico anual, ¿no? Entonces, de la parte cuando en esa parte donde vimos el cochinito, ¿no? Esa imagen, pues los ahorros pueden ser en 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿no? Porque todas esas son tasas que regresan precisamente a darle inyección al nuevo proceso en la línea del tiempo a futuro. Aquí estamos viendo esa historia, dice, de recuperación de inversión en años. En 2 años hay una recuperación para algunas empresas. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de los costos solamente en ahorro de energía tal cual en lugar de 2 focos, un foco, o ponemos también haz de luz, como comentaba nuestro compañero, ¿no? Entonces, sí podremos hacer más eficiente la parte visible, ¿no? Del trabajador en los días, pero no siempre. No siempre será así, ni siempre será en todas las regiones, ¿no? Entonces, esta parte de la historia de recuperación, pues va a variar de acuerdo, lo hemos comentado, pues al tipo de empresa y también a la escala que se pueda implementar o que se quiera implementar ese sistema de gestión. Entonces, cuando adquirimos, dice que todos los motores adquiridos a futuro sean eficientes. Tenemos que hablar también de las ecoetiquetas, estos equipos que ya vienen con una nueva generación para el ahorro ya de energía. Es decir, que dentro del mismo sistema mecánico hay un propio control de adaptación, ¿no? Como ocurre en lo más visible, ¿no? Con las tecnologías LED, por ejemplo. Bueno, y esta parte se complementa en la 5001, en la 5004 ya con los requerimientos
que establece precisamente la implementación, ¿no? La 5002 pues son pasos hacia la auditoría. Entonces es una familia, así por ejemplo como la 14001, entonces cada una de ellas va a ir describiendo este crecimiento de adentrarnos. Entonces la 5015 pues ya establece los principios y las directrices para la verificación, ¿no? En cuanto a las mediciones y los métodos de cálculo para la propia organización y también como toda técnica y como toda parte normativa, pues debe de estar aceptada a un nivel internacional la técnica o el método. Dice, la organización que vaya a realizar el diagnóstico o la implementación debe tener conocimientos y debe tener habilidades. Bueno, los expertos que han colaborado en esto siempre recomiendan que haya un experto para la línea base, porque todo lo demás sí que podemos irlo adaptando, más si tenemos un sistema de gestión, ¿no? En mesa estábamos comentando ustedes y yo, bueno, lo primero que se necesita es ver si verdaderamente tenemos los documentos. Por otro lado, empezaríamos primero a ver si vamos a tener el apoyo de la alta dirección y su acompañamiento en todo el proceso, porque si no esto queda más recalcado y lo vamos a seguir escuchando, pues esto no va a ser funcional, aunque tengamos todas las habilidades y aunque tengamos ahora sí como humanos, todas las energías para hacerlo, no vamos a alcanzar las metas. Así que la competencia puede demostrarse, dice, mediante muchas causales. Puede ser la familiaridad, ¿no? El conocimiento, la experiencia que se tenga, pero también puede ser que ya implementamos alguna gestión aunada al sistema de gestión de energía y bueno, y la mayoría cumple con el ciclo Deming, entonces no se nos va a hacer muy extraña, sino vamos a poder interpretarla mayormente, ¿no? Hay que tener ciertamente habilidades administrativas, hay que tener habilidades de liderazgo, hay que tener conocimiento de los requisitos legales si queremos la certificación y hay que tener en esta parte habilidades técnicas que especifiquen el uso, el alcance, los límites, pero también la evaluación diagnóstica, para poder precisamente llegar a madurar esa parte, ¿no? Ahora, la entidad certificadora pues debe guiarse fielmente de esa ISO 5003 porque nos va a especificar o nos va a deliberar precisamente cuáles son esos documentos o esa línea hacia la certificación, ¿no? Y bueno, en la parte de la auditoría, pues todos los requerimientos que vamos a necesitar, viene la parte de los requisitos que aplica hacia la norma internacional y para eso pues podemos acompañarnos con la parte de la auditoría ya especializada algunas veces en sistema de gestión. Entonces, esta historia que ha sido de Procobre México, en donde, perdón, no solamente ha actuado una empresa, sino actúa empresas, universidades, instituciones, docentes, consultorías, está también la CFE, bueno, ya ahorita estoy contando 6 entidades, ¿no? Pero hay mucho más atrás de cada una de las historias que está entrando poco a poco en esta modernización tecnológica para llevar a cabo esta parte de la propiedad técnica en el ámbito de la energía. Bueno, la información fundamental para cualquier proceso organizacional y la documentación que avala de manera certera todo el proceso, desde una comunicación más sencilla hasta demostrar la mejora del desempeño energético, pues necesita evaluar esa información existente en toda la organización o en el hot point, ¿no? Para ver ese camino que va a definir el proceso, el método y el resultado. Entonces,
hay una construcción hacia esa implementación y mejora, ¿no? Sin embargo, esta adaptación de la 2018 en una estructura ya, y es la diferencia, y es una estructura de alto nivel, ¿no? Y los resultados pues tienen que ser evaluados, tienen que ser verificados, tienen que ser completos, tienen que ser consistentes, modificables, priorizados, necesarios, y estamos hablando de la ingeniería robusta, ¿no? De todos los datos comprobables que podamos tener en esa competencia. Y bueno, por supuesto que se vuelve ya automáticamente, parece ser una competencia ya personal, ¿no? En esta preparación. Así que para asegurar ese sistema de gestión de energía, pues debe contarse con suficiente información. Nosotros por nuestra parte, pues a lo menos ya sabemos que para hacer la evaluación, que es la línea base, si debe de haber un cambio ajustado del sistema de gestión, debe ser este. Entonces, debe de haber un historial, ¿no? Por eso hablamos de suficiente información documentada, de acuerdo con el estándar que recomienda que se terminen y que se permitan integrar esos procesos operativos organizacionales, ¿no? Y que además está documentado en nuestra guía en la parte de requisitos, ¿no? La información documentada debe crearse, si no la tenemos o si ya está, debe ser revisada, debe actualizarse y controlarse de manera consistente. Así que la organización debe de tratar de hacerlo de una manera simple, de una manera verificable, que pueda comprobar sus datos, y como mínimo pues debe haber un número de versión, debe tener sus fechas, debe tener sus números de páginas en cada documento que se presente, ¿no? Aparte de esto, pues los requisitos obligatorios van a corresponder a la organización de acuerdo a sus características diferentes. Pues la norma proporciona, estamos viendo en pantalla, indicaciones claras sobre la documentación que se necesita, ¿no? Debemos presentar nuestro alcance. ¿Qué política vamos a mantener de acuerdo a la información que está documentada? Fíjense que todo esto tiene que ver con la parte primero administrativa de la empresa. Entonces, mucho tiene que ver, ¿verdad? Porque de acuerdo hasta cómo estamos hasta declarados, ¿no? Entonces, esa determinada documentación apropiada, pues va a marcar la parte necesaria para la eficacia del sistema de gestión de energía, y con eso pues vamos a demostrar la mejora del rendimiento. Así que va a corresponder a la organización pues decidir cuándo y dónde necesita la documentación, por supuesto, cuál documentación que va a formar parte de esa adaptación del sistema, ya sea para un procedimiento, ya sea para un diagrama de flujo, una tabla de datos, un gráfico, alguna forma de describir o de administrar el sistema de gestión. Y bueno, estamos viendo aquí calificaciones más eficientes y menos eficientes. Esta calificación energética de una vivienda, por ejemplo, es el índice que nos muestra cómo deficiente es mediante una escala de letras. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en las etiquetas, esa escala de letras. Por ejemplo, que va desde la A para señalar el máximo grado de eficiencia energética hasta la letra G para señalar los edificios o viviendas menos eficientes. Y por supuesto, pues tiene un límite o un rango de porcentaje. Así que hay que tener en cuenta la etiqueta, si tenemos aparatos con etiquetas o mecanismos con etiquetas de eficiencia energética, cuando se compra un nuevo, por ejemplo, en nuestro hogar, un nuevo electrodoméstico, pues para la empresa una nueva máquina, un nuevo vehículo, no importa si es parte frío o parte caliente, ¿no? Que nos va
ir a nuestro nicho laboral. Entonces, es importante tener en cuenta ese nivel de eficiencia de ese aparato. A partir de que se adquiere, entonces, una buena calificación puede aportar a ahorrar la factura de luz a medio plazo, por ejemplo. Además, en la etiqueta no solo se informa la calificación y el consumo eléctrico, también se informa lo que aporta como datos sobre, por ejemplo, el agua que se va a utilizar por ciclo de lavado, por ejemplo, en las lavadoras de nueva generación, ¿no? En el caso de una lavadora, en el caso de un refrigerador, la capacidad, puede ser también en otros el ruido. Bueno, dependiendo del tipo de máquina, va a comentar sus características para las ventajas. Si se trata de la etiqueta, por ejemplo, de un piso, pues se aporta esta información relacionada con el consumo anual de energía en la parte del CO2 anual, por ejemplo, y de datos relacionados precisamente con esas funciones. Así que estas etiquetas de eficiencia energética pues van a permitir a los usuarios diferenciar los aparatos que consumen menos energía pues de los que consumen más o inciden en consumir, hacer un mayor uso de energía. Y así que hay que declarar, ¿no?, sobre qué rumbo estamos filosóficamente para la decisión del mantenimiento o de la compra más eficiente también que podamos lograr en la toma de decisiones. Bien, entonces, por ejemplo, para determinar niveles de eficiencia energética, se debe calcular el consumo de energía necesaria para satisfacer esa demanda energética de los edificios, por ejemplo, de manera anual, teniendo en cuenta condiciones normales de funcionamiento, pero también de ocupación. Y eso también lo podemos hacer en nuestras máquinas. ¿Qué funcionamiento tiene? Y bueno, ¿y cómo se va a ocupar? Ajá. A lo mejor, como decíamos, en algunas empresas, pues algunas cosas están sobradas, las tenemos de más, y en otras, pues nos haría falta, ¿no? La actual escala de calificación energética es consensuada y aprobada, por supuesto, por una normativa actual que se basa pues en diferentes series de directrices, porque también tiene que ver con las políticas públicas, pero también tiene que ver con la nación y también los requerimientos energéticos de acuerdo a una parte normalizada, ¿no? Bueno, estos indicadores principales pues incluyen impactos de los servicios de, por ejemplo, calefacción, refrigeración, producción de agua caliente, por ejemplo, para el sanitario o de uso sanitario, vaya, y en usos distintos al residencial, puede ser privado. En esta parte de la vivienda se ha estilado más. También tenemos la parte de la iluminación, así como la reducción de emisiones o consumo de energía primaria no renovable, que se deriva del uso de fuentes precisamente de energía renovable también. Entonces, hay información útil sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de proponer medidas que mejoren dicho comportamiento. Entonces, tendríamos que ir a las etiquetas si es que vamos a adquirir un nuevo producto. Bueno, pues tenemos que dar ahí una pequeña investigación para verificar qué es lo que está pasando con cada uno de los nuevos aditamentos que nosotros querramos poner en tela de juicio o como toma de decisión. Bien, entonces, los certificados, por ejemplo, para los estudios en cuanto a edificaciones, pues entran dentro de los nuevos programas. Habría que ver qué características energéticas tiene el inmueble, cuál es su normativa de ahorro, qué eficiencia implica todo esto en el proceso de la certificación si se quiere llevar a cabo,
cómo mejorar una calificación energética. Hay elementos fundamentales para conseguir esto y eso va a ser, bueno, de acuerdo al propósito. También tiene que saber nuestra empresa, pues, de qué se trata esta calificación energética que consiste de la A a la G. Y aquí vienen algunos ejemplos de qué trata, por ejemplo, en una vivienda, ¿no? ¿Cómo se evalúa o qué evalúa una calificación energética? Pues eso contestaría por qué yo como empresa necesito un esquema o un aparato que tenga precisamente esa filosofía, ¿no? Es mejor tener un equipo seguro o certificado de manera energética porque infiere que en todo su ciclo de vida, bueno, va a actuar de manera consensuada el control de la energía. Este certificado energético es obligatorio ahora para los nuevos edificios, ¿no? Y también tiene que ser por superficie que superen los 250 metros cuadrados. Estamos viendo unas escalas de calificación energética, pero también de emisiones que vamos a checar, consejos para mejorar la calificación energética, ventajas para una buena calificación, normas oficiales, ¿no? Las NMX en cuanto a los balances, algunas especificaciones técnicas. Reconocemos, por supuesto, este etiquetado de eficiencia energética que viene en diferentes productos y que ya vienen sobre la base de normas de la ENER, ¿no? Esta parte de la metodología de la certificación ambiental, bueno, aquí hay un pasaje de la Universidad de Guadalajara, algunos certificados y en qué consiste estos criterios, ¿no? Sobre todo para crear estas condiciones sustentables, pues todas avaladas por el Instituto Mexicano de Normalización, precisamente para la certificación. Entonces, toda esta parte vamos a estar estudiando, viene en sus diapositivas, los tipos de certificación, por supuesto, los beneficios que vamos a otorgar con todo este conocimiento a nuestro nicho laboral o de manera personal para entrar al mundo del sistema de gestión de energía. Muchas gracias.